esta semana culminó, como obviamente está hoy, es mandatorio, con de esos temas que se imponen y que van a tardar días en diluirse. Los politólogos dominicanos, que por cierto son, con todo el respeto a ellos, pero si no lo digo me muero, me enveneno. Dilo, ayúdame. Son los expertos de lo obvio y lo ambiguo. Ah, sí, claro. Sí, Obviamente. Menos Belarmino. No, Belarmín es el rey de lo obvio y de que el De cielo lo es obvio azul. y lo No, no, ambiguo. El agua moja. Pero ¿cuál Belarmín? Porque lo obvio, lo que sabe todo el mundo, ellos lo ratifican. Y luego, cuando se les exige hablar de lo que no es tan obvio, Eso lo sabía todo el mundo. generalmente son cosas ambiguas las que se dicen. Por Yo lo te tanto, voy a decir lo de Belarmino fuera del aire. en todo caso, y sin ánimo, claro, lo entrevistamos una vez. Belarmino, Lo entrevistamos una vez usted y yo allá. Entre comillas. escribió una Ese espacio en la biografía. mañana, nos tocó Escribió una entrevistarlo. biografía sobre Leonel y después se dedicó a hacer un detractor de su figura. El látigo, no el látigo. Un No, es que- felucho pero, cualquiera. Bueno, porque él ha escrito libros de diferentes. Pero fue que él cambió de opinión. Una cosa. de Un cambio muy diferentes profundo. Una serendipia. Presidente, le escribió a Leonel, pero también le escribió a Margarita y a Danilo. Bueno. Calma, señores, que En todo Este día está caso, bueno. en todo caso es bueno que sepamos Adrenalina. que muchas veces se habla, y se ha hablado en los últimos años, de renovación democrática, de relevo generacional. Bueno, hasta se inventaron, tratando de imitar corrientes de otros países, este temita, esta moda de las cuotas para supuestamente ir ampliando y creando un espacio de nuevos rostros, nuevas caras y demás. Miren, hay cosas en política como en otras áreas de la vida que no se fuerzan, no se pueden imponer a golpe y porrazo, porque la política y esencialmente aquella que ya está constituida, que está cooptada por el aparato estatal, que está cooptada por los aparatos partidarios, interviene en una serie de procesos. Claro, los recursos económicos, el tema de mantenerse en el poder es clave, es importante en países como los nuestros que tienen todavía graves carencias institucionales y donde el clientelismo, hay que decir que te blinda, sobre todo con una parte de la sociedad, te da una base de votos que de manera quizás muy indigna se fideliza, pero fidelizada está. Si se fijan, las cosas que han tenido que ocurrir y que probablemente no hace 6 años ni 5, no, hasta hace un par de semanas, expertos, y pongo 2 comillas enormes, del tamaño del arco de la Plaza de la Bandera, negaban que era posible que ocurriera. La idea de que liderazgos de este nivel de importancia iban a salir de una fuerza política que generalmente te ofrece las garantías de acceso al poder como el Partido de la Liberación Dominicana, era para mucha gente difícil de digerir. Por eso cuando desde hace unos meses hablábamos de que era un problema que no tenía vuelta atrás, de que se habían tocado aspectos de sus propios egos personales, incluso de sus propias familias, séquitos, grupos cercanos, es porque ya hace rato se habían dado las señales de que estos dos grupos, una vez ambos probaron el poder y manteniendo el mismo objetivo, uno de preservarlo y otro de volver a tenerlo, era irreconciliable, no había manera. Estos señores se pospuso por 4 años, bien pudo haber ocurrido en 2015. En 2015, si no ocurrió, fue por la enorme rapidez y con ese factor sorpresa que manejó sobre todo el presidente Medina, la mayoría que había estado creando, y como un montón de gente que había dicho firme, terminó diciendo firme, cambió de lado y terminó fortaleciendo el proyecto que en ese momento modificó la Constitución. El famoso acuerdo que se da en Juan Dolio y otros elementos terminaron haciéndole saber al presidente Fernández que ahora estaba en otra realidad, una realidad mucho más incómoda para él y a la cual tenía que hacerle frente. Igual que esta salida, es una salida que creo, y en eso le voy a dar la razón a Emil Chireno, desde el punto de vista político-electoral, es posible que lo haya hecho en el mejor momento. Ahora, las motivaciones estaban dadas hace mucho. Es muy posible que esto hubiera ocurrido tan pronto se hubiese sometido el famoso proyecto de modificación constitucional. Leonel Fernández tenía ya la propuesta de socios políticos fuera del Partido de la Liberación Dominicana para que abandonara el PLD y una serie de partidos lo proclamaran candidato. Por cierto, dice Radamés Jiménez que el partido que tendrá la proclamación de la candidatura, dice Radamés Jiménez, insisto, lo dice y lo publica el periódico El Nacional, el vespertino Nacional, dice que es el Partido Reformista Social Cristiano, lo cual, bueno, pues más adelante seguro con la presencia de Eddie Alcántara acá, nosotros veremos o ratificar o saber si eso todavía está en debate. Hay un desmentido que hizo el mismo Eddie. Eso todavía no se ha concretado. Pero se está discutiendo en este momento, por cierto, en una reunión Sí, que está así teniendo el es. partido. Es decir, que de ahí también puede salir o una ratificación, porque Radamés Jiménez es muy posible que hiciera esa declaración habiendo hecho algún amarre. No sé si amarró el barco en la Ceiba de Colón
Porque Pero es muy posible que lo haya amarrado en un yo punto. estoy de acuerdo, porque Tal lo vez amarró contrario con sería otra muy gente. ingenuo. Sí, sería muy ingenuo de su parte. Recuerden Y, que el y partido... yo no creo ya en ingenuidades a esta altura. Lo que pasa es que recuerden que el Partido Reformista no lo dirige una sola cabeza. Ese es un liderazgo que está dividido y si tú amarrate con una parte pero no amarrate con la otra, entonces puede que des una información que está confirmada a medias. Bueno, mientras tanto, a la espera de ver qué va a ocurrir, ya el señor Radamés Jiménez había mencionado esto, otras organizaciones políticas que han estado pues manejando sus socios, colaboradores, antiguos miembros de su gabinete e incluso algunos miembros recientes del propio gabinete del actual presidente Medina. Al final, y quizás esta es la reflexión más importante que podemos hacer de este comentario unido a los otros que hicimos anteriormente. Señores, en la política nuestra, los cambios antes, sobre todo los cambios rotundos, tenían que darse de dos maneras. Una ruptura vertical con el resto del liderazgo del partido, caso Bosch, que es uno de esos casos únicos en la historia. La muerte de líderes hegemónicos ante la inevitable partida y agotamiento de una generación, como se fue dando en el caso del PLD con Bosch todavía en vida, pero ya muy disminuido sus enormes capacidades intelectuales. En el caso del presidente Balaguer, que hasta el último día de su vida era un ente con una participación importante en política, porque el Balaguer que todavía en el año 2000, señores, es de los más votados en las elecciones, es el Balaguer que en el año 2001 el presidente Hipólito Mejía, perdón, iba a su casa a amarrar la chiva, decía el mismo Hipólito, hasta el último día de su vida con una participación así. Y en el caso de José Francisco Peña Gómez, una muerte que se da 6 días antes de las elecciones de 1998. En esta oportunidad, la salida de actores importantes, el agotamiento de actores y liderazgos importantes. Fíjense que no estamos teniendo que esperar tanto. Hipólito Mejía, que si bien logró prolongar su nivel de protagonismo hasta hace unas semanas, precisamente el día 6 de octubre, cuando es derrotado en las primarias por Luis Abinader, es quizás uno de esos últimos casos que pienso, vamos a ver hasta adentrado a los 80 años, de un político manteniendo esos niveles de protagonismo. El resto, pues da la impresión, sin que nadie lo diseñara, sin que nadie lo calculara, de que vamos a estar abocados, sobre todo en lo que queda de la década que va a comenzar en el año 2020, a una renovación necesaria de caras, nombres y rostros que yo espero, más que una renovación estética, ojalá también pueda traer consigo una renovación de ideas de qué hacer una vez alguien obtenga el poder con el erario y la administración de este Estado que tanto nos cuesta y esta democracia tan cara y que tantas insatisfacciones nos da.